¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Bueno, sí. Sí, mijo. Bueno, vamos a hablar hoy de este capítulo que es traumatismos oculares. Y dentro del traumatismos oculares tenemos las urgencias oftalmológicas. Y vamos a ver qué es una urgencia y qué es una emergencia, que es lo más importante, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a definir a las emergencias oculares? A la situación clínica que ponga en riesgo la visión del paciente o la integridad anatómica del globo ocular. A eso se refiere. Cuando hablamos de una emergencia, cuando hablamos de minutos a 24 horas, eso sería una emergencia, que se trata de minutos a 24 horas. De urgencias, cuando es más de 24 horas. Entonces, ahí hay una diferenciación entre emergencias y urgencias. Urgencias más de 24 horas. Emergencias que va de minutos a 24 horas. Y generalmente alrededor de 1.6 millones de personas son ciegas secundarias al trauma y 2.3 millones presentan algún tipo de limitación visual bilateral y el 19 millones presentan ceguera monocular. Entonces, es muy alta la cifra en estos pacientes por trauma, ¿no? Y entonces, para poder valorar a un paciente que tiene un traumatismo, tengo que hacer la pronta identificación. ¿Qué le pasó y cómo fue lo principal, ¿no? Derivarlo al especialista. Le tengo que preguntar si tiene dolor al inicio o déficit visual y el aspecto del globo ocular y le pongo un parche y se lo canalizo al especialista. Y me quito de problemas, ¿sí? ¿Cómo voy a evaluar a un paciente ante una emergencia oftalmológica? Bueno, tenemos que evaluar, pero siempre y cuando tenemos que conocer la anatomía del globo ocular y las diferencias epidemiológicas de los padecimientos que se presentan. Y una vez que hacemos el recordatorio anatómico, que ya sabemos dónde está la córnea, a dónde está el cristalino, a dónde está la retina, a dónde está el nervio óptico, entonces puedo hacer una historia clínica y puedo hacer la exploración física, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a definir a un traumatismo, no? Uno, como una agresión mecánica que puede ser física o química y comprende el 60 al 80%, es más frecuente en varones a una edad de los 30 a 40 años de edad. Valorar siempre el riesgo de que tenga o no tenga una perforación ocular. Evitar siempre los colirios. No hay que poner en estos casos, si no sé cómo está el ojo, no le prescribo. Evitar esfuerzos para evitar que si tengo una ruptura, con un esfuerzo puede romperse más, ¿no? Y salir todo lo que tiene el contenido del globo ocular. Ocluir, tengo que ocluir el ojo y referirlo al especialista, ¿no? Entonces, toda agresión mecánica, física o química corresponde a un traumatismo ocular. Y el 60 al 80% es más frecuente en varones de la edad de 30 a 40 años. Ahora, vamos a ver, dentro de las urgencias oftalmológicas, voy a estudiar las contusiones y ahorita vamos a definir qué es una contusión. Voy a hablar de heridas penetrantes. Voy a hablar de quemaduras químicas. Voy a hablar de penetración de cuerpos extraños. Voy a hablar de fracturas por ondas explosivas y por traumas físicos. Todo esto incluye el capítulo de urgencias oftalmológicas. ¿Cómo voy a definir un traumatismo? Y se define como cualquier agresión mecánica, física o química sobre el globo ocular, o bien en sus anexos. Entonces, cualquier agresión mecánica, física, química sobre el globo ocular o de sus anexos, le llamo traumatismo ocular. Esa es la forma como se define. ¿Qué es un traumatismo ocular? Cualquier agresión mecánica, física o química sobre el globo ocular
o sus anexos. Y aquí vemos un trauma, mire, precisamente a nivel de globo ocular, y vemos la salida de sangre, ¿no? Antiguamente, en la edad de la piedra, vean cómo el hombre con espada le pegaba a la mujer, aquí con el cuchillo, y aquí le agarraba el pelo para azotar a la mujer. Eso era en edad de la piedra. A hoy en la actualidad, ahora en este tiempo que vivimos, ahora la mujer le pega al hombre y ahora la mujer le pone la zapatilla encima de él. Y como las mujeres ya saben karate, ahora vean cómo hasta dónde avientan al hombre. Las causas más importantes de un traumatismo serían los accidentes, las violencias, los juegos infantiles y la actividad deportiva. En estos 4 casos es muy frecuente las causas por traumatismo, ¿no? Ahora, si el hombre llega tarde a la casa, la mujer lo recibe con una cuchara. Si llega tarde y llega bebido, tomado, lo recibe con un tambor. Ahora, si el hombre llega tarde y llega pintado con el lápiz labial, la mujer lo recibe con la pistola. ¿Sí? Ahora, en el examen que voy a hacer yo, ¿sí? Tengo que hacer un interrogatorio, que tengo que valorar las circunstancias del mecanismo que sucedió, el mecanismo, cómo fue, y la patología. Esos 3 puntos tengo que incluir en el interrogatorio. Y entonces, dentro de mi consultorio, o cualquier consultorio, tenemos que tener lo básico. Y lo básico sería la escala de la agudeza visual, porque yo voy a tomar la agudeza visual para saber cuánto ve y cuánto no ve. Tengo que tener una linterna para ver las estructuras del ojo. Tengo que tener un oftalmoscopio directo, un separador de párpados y colirios de exploración. Y sobre todo, tenemos que tener anestésicos, antibióticos y dilatadores de la pupila. A eso se refiere, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una lámpara donde estoy viendo qué estructuras tiene el ojo y qué le pasó. Entonces, la etiología de estos traumatismos se refiere en accidentes laborales ocupa un 50%, en accidentes domésticos un 25%, en las prácticas deportivas un 5%. Aquellos que cinturón de seguridad, que es otra de las causas que puede golpear el ojo, o otras causas que se atribuye a un trauma ocular. ¿Cómo lo voy a clasificar? En heridas no penetrantes, en heridas penetrantes, heridas no penetrantes, en heridas penetrantes, en quemaduras, en fracturas y lesiones palpebrales. Todo esto es la forma como clasifico a un trauma ocular. En heridas no penetrantes, que ahorita vamos a ver qué es, en qué corresponde. En heridas penetrantes, ¿cuántas cosas son? Las quemaduras, las fracturas y la lesión palpebral. Ahora, entre las heridas no penetrantes se incluye las abrasiones, las contusiones, las rupturas y la presencia de cuerpo extraño superficial. Entran de este grupo entre heridas no penetrantes, abrasiones, contusiones, rupturas y cuerpo extraño superficial. Dentro de las heridas penetrantes tenemos 2. Uno, laceración, y la otra sería la presencia de cuerpo extraño intraocular. Entonces, entre las heridas penetrantes hay 2, laceración y cuerpo extraño intraocular. También el traumatismos oculares los vamos a clasificar en cerrados, en abiertos y en quemaduras. Los cerrados es el más frecuente, ocupa un 90% de los cerrados. Entre los traumatismos abiertos ocupa un 6% y en las quemaduras ocupa un 4% de las quemaduras, ¿no?
Entonces, es más frecuente los traumatismos cerrados. Ahora dice, no tapar el ojo si el paciente presenta desepitelización. Quiere decir, desepitelización, que el paciente puede tener una úlcera, una córnea, un rasguño a nivel de la córnea. Y entonces, ¿por qué se debe? ¿Por qué no debo tapar en estos casos? Porque hay que preguntarle si esta lesión se produjo por un vegetal o antecedentes de estar en el campo. Acuérdense que los vegetales y en el campo hay mucha hierba y ahí están los hongos. Entonces tú le tapas el ojo y le proliferas las bacterias y los hongos. Un arañazo de animales o en humanos no se debe tapar. En portadores de lentes de contacto, aquellos pacientes que tienen una lesión por lente de contacto, no se debe tapar porque tiene una erosión, una úlcera, un rasguño. Cualquier otra erosión que considere principalmente infectable. En esos casos no se debe tapar el ojo. Ahora vamos a hablar de las heridas no penetrantes, que aquí lo vimos, ¿no? En no penetrantes. Tenemos las abrasiones, contusiones y roturas. Y vamos a hablar qué es una abrasión. Quiere decir una ruptura traumática de la continuidad del epitelio corneal. Por ejemplo, un rasguño, una rebaba que tengas en el ojo. Y el tratamiento de una abrasión es ponerle una gotita de anestésico para que se deje y lo pueda yo explorar. Le pongo fluoresceína, le hago la limpieza y por último le pongo un antibiótico en forma de ungüento. ¿Sí? Sin taparlo. ¿Sí? Ese es el tratamiento de una abrasión. Y en menos de 12 a 24 horas el problema ya está resuelto. Y entonces aquí vemos, mire, le puse anestésico, le pongo fluoresceína y veo la presencia de una úlcera. Entonces tengo que saber cuál es la causa que produjo esa úlcera. Y aquí lo vemos, mire, ya teñido con fluoresceína. Aquí vemos otra úlcera, teñido con fluoresceína. ¿Qué es una contusión? Daño causado por golpe en alguna parte que origina una herida exterior. Entonces, daño causado por golpe en alguna parte en la cual origina una herida exterior. A eso le llamo contusión. Y entonces aquí vemos, este muchacho le va a pegar a la muchacha y el resultado de esto sería esto, que es una equimosis, consecuencia de un golpe. A esto la tengo que explorar. Si se trata de un niño, hay niños que cooperan muy bien, mejor que el adulto. Si coopera bien, le pongo una gotita de anestésico, le pongo fluoresceína, le hago la limpieza, le pongo un antibiótico. Pero si este niño no coopera, lo tengo que someter a una anestesia general para que yo haga la revisión antes y después. Aquí vemos, miren, a esta niña se le puso una gotita de anestésico, se le puso fluoresceína y vemos una hemorragia y vemos una equimosis, consecuencia del golpe. Aquí vemos otro niño que tiene esto. Ahora vamos a hablar de las contusiones. ¿Qué es una contusión? Que esas contusiones pueden ser a nivel del párpado, puede ser en la conjuntiva, puede ser en la córnea, puede ser en la cámara anterior, puede ser en el iris, puede ser en el cristalino, en el nervio óptico, en la retina y en la coroides. Es decir, en todas las partes que tiene el ojo. Y las contusiones son causadas por objetos romos y que estos objetos romos pueden dar lugar a un edema que puede ser en el párpado, puede ser en la conjuntiva, puede ser en la córnea, puede ser en el iris, puede ser en el nervio óptico, puede ser en la retina o puede ser en la coroides, en cualquier parte. Puede ocasionar una ruptura que puede ser en el párpado, en la córnea, en el cristalino, en el nervio óptico o la coroides, en cualquiera de estas partes.
Puede haber una parálisis de los músculos extraoculares. Puede haber una recesión angular, que el ángulo se corte por un traumatismo. Me puede dar una opacidad del cristalino. Me pueden desprender la retina o una lesión del nervio óptico que me deje ciego. Y entonces, ante un paciente que tiene una contusión, cualquiera que sea, en la córnea, en la cámara anterior, en el cristalino, nervio óptico, retina, tengo que hacer reposo absoluto como número 1. Le pongo un cicloplégicos de acción corta y lo vigilo. Aquí vemos un edema y una equimosis, que sería a nivel de párpados. Ahora vemos a nivel de la esclera una hemorragia y vemos una ruptura. Esto es ocasionado por un golpe. Me puede dejar una córnea totalmente opaca y que esto habla de un edema corneal. Todo eso blanquecino habla de un edema por un golpe. Por un golpe, me pueden dejar una pupila totalmente paralítica y midriática, que no va a responder con los reflejos de la luz. Me puede dejar por un golpe una parálisis de los músculos extraoculares y que me hagan viendo y que haga yo o que el paciente vea doble. Ese es el resultado de un golpe. Me pueden producir una catarata, una opacidad del cristalino. Me pueden producir una subluxación del cristalino. El cristalino debe ocupar todo lo que ocupa el iris. Y aquí el cristalino está por un lado. Aquí vemos el cristalino está hacia abajo. No ocupa todo el iris. Ahora, este paciente fue operado de catarata. Le pusieron un golpe. Y este lente, que es el lente intraocular, que se mete en los pacientes que son operados de catarata, se mete en lugar del cristalino. O sea, debería estar abajo del iris. Y aquí está afuera. Entonces, por un golpe me puede luxar el cristalino, ¿no? Ahora también me pueden producir un desprendimiento de retina, ¿sí? Y aquí, por un golpe, ya me produjeron un desgarro o una desinserción. Aquí tengo otra retina desprendida por un golpe. Aquí tengo un agujero a nivel de la mácula por un golpe. Y además, el nervio óptico se está poniendo blanco. Aquí vemos una hemorragia a nivel de la mácula, por un golpe. Vemos el nervio óptico totalmente blanquecino por un golpe. Vean hasta dónde por un golpe te pueden llevar a la ceguera. Ahora vamos a hablar de rupturas. Es el resultado de la compresión del contenido intraocular por un objeto romo. Y que esto puede ser a nivel de nervio óptico, puede ser en el limbo, puede ser en la coroides o puede ser en la retina. Y el tratamiento, si se trata de una lesión anterior, puede repararse quirúrgicamente. Si se trata de una lesión posterior, es muy difícil que se recupere. Y muchas veces, si no se recupera la agudeza visual, podemos llevar a la enucleación, o sea, quitar el ojo. El pronóstico depende del sitio a donde está la lesión. Y vemos aquí, miren, por un golpe me produjeron una hemorragia a nivel de la mácula. Este paciente llega con un mes de haberse golpeado y encontramos en estas circunstancias, miren, que ya hay una cicatriz en el centro, todo esto ya es proliferación de vasos y está todavía sangrando. Y vemos que a los 3 meses esta hemorragia se reabsorbió y quedó una membrana. Y que el paciente ya no tiene la visión fina, la visión de los detalles, ¿sí? Y que únicamente está viendo con la periferia de la retina, periférica de la retina y el nervio óptico, ¿no? Pero la mácula ya se perdió. Aquí vemos un paciente que tiene una herida a nivel de la retina y coroides, ¿qué es esto? Y vemos sangre, mire, acá. Todo esto es sangre. Y esta es una herida reciente. Pero afortunadamente la mácula está fuera de esta lesión. Está fuera de esta lesión. Ahora, cuerpo extraño superficial. Se trata de una lesión que puede estar en la conjuntiva, puede estar en la córnea.
¿sí? Y entonces, si se trata de una lesión de un cuerpo extraño superficial y que lo localice yo en la conjuntiva o en la córnea, tengo que ponerle anestésico, fluoresceína, le tengo que hacer su revisión y lo puedo extraer con una hoja de bisturí o una espátula, cualquiera de esos dos. Ya una vez que ya se los traje, le pongo antibiótico. Y le digo que ese antibiótico se lo tiene que poner 3 a 4 veces al día, pero no le tapo el ojo. Aquí vemos, el paciente llega de esta forma, con un ojo rojo y deteniéndose. Y esto habla de que tiene la presencia de un cuerpo extraño que puede ser a nivel de la córnea o de la conjuntiva. Y vemos un cuerpo extraño a nivel de la conjuntiva. Se lo tengo que extraer. Veo en la córnea la presencia de un cuerpo extraño. Y lo llevo a la lámpara de hendidura y vean qué tal grandote se ve. Y aquí se ve pequeñito. Se lo tengo que extraer. Ahora vamos a hablar de otro capítulo que sería quemaduras. Esas quemaduras pueden ser afectar el párpado, puede afectar la córnea, puede afectar la conjuntiva, puede afectar el cristalino, puede afectar la mácula, cualquiera de esas partes. Los rayos ultravioletas, que los que tiene el sol me puede producir una queratitis superficial, que quiere decir una lesión a nivel de la córnea. Los rayos infrarrojos del sol producen cataratas, que ya lo vimos. Producen una lesión en la mácula. Y si me produce una lesión en la mácula, me va a dejar sin visión fina. Los rayos X producen cataratas varios meses después de haberse expuesto a esto. También la energía nuclear también produce quemaduras. Y el paciente que tiene una quemadura, primero le tengo que poner anestésicos. Acuérdese que siempre debe ser el anestésico, de ahí la fluoresceína, le hago la limpieza y aquí le pongo un corticoides. No le pongo antibióticos, corticosteroides para que me desinflame. Le pongo un midriático y un sedante, porque tener una quemadura en el ojo duele mucho, hasta se priva uno, ¿sí? Y entonces el daño ocular producido por las radiaciones ultravioletas, las que tiene el sol, son acumulativas y permanentes, fíjese, son acumulativas y permanentes, no con el hecho de que te expusiste al sol hoy y no te pasó nada. Va poco a poquito, ¿sí? A corto plazo me produce una fotoqueratitis, que quiere decir una lesión a nivel de la córnea, un puntilleo a nivel de la córnea. A mediano plazo me produce una pingüécula, un proceso degenerativo a nivel de la conjuntiva. Me puede producir terigión, que es muy frecuente, que ya lo vimos, y me puede producir a largo plazo una catarata. Entonces, eso es lo que producen los rayos ultravioletas y lesión a nivel de la mácula. Y aquí tenemos una quemadura térmica por los rayos solares. Y vemos cómo está la córnea totalmente opaca, ¿sí? Y esto impide que el paciente vea y que produce mucho dolor. Una lesión a nivel de la mácula, miren. Aquí hay un edema muy acentuado. Hay borramiento de la mácula. ¿Y quién me lo está produciendo? El sol. También me produce una conjuntivitis, produciéndome ojo rojo. También me produce estas alteraciones a nivel de la córnea, la presencia de una úlcera. Ahora vamos a hablar, ya dejamos las quemaduras térmicas. Vamos a hablar de las quemaduras químicas. La característica de una quemadura química siempre son emergencias que requiere tratamiento inmediato. Son emergencias que requiere tratamiento inmediato en una quemadura química. Con solo reconocer el agente, ya se debe manejar el tratamiento. Ya no hay que preguntarle si comió o no comió, si vive o no vive, que si esto y esto y esto. No, nada más, ¿qué le cayó? Punto y aparte. Las quemaduras pueden ser por ácidos, por álcalis o por gas lacrimógeno, que son las más frecuentes, ¿no? Ácido, alcalinos o gas lacrimógenos son las quemaduras más frecuentes. Ahora, las quemaduras por álcalis, ¿cuáles son las características de estas quemaduras por álcalis?
son más graves que las causadas por ácidos, fíjense. Son las más graves que las causadas por ácidos. Los más comunes de los ácidos tenemos el amoníaco, el hidróxido de sodio y la cal. Esos son los más comunes. La característica de estas quemaduras por álcalis tiene una característica, es que es la rápida penetración dentro del ojo. La rápida penetración dentro del ojo. Y esto es en menos de 1 minuto. Por eso se dice aquí, siempre con solo reconocer el agente se debe iniciar el manejo del tratamiento, ¿no? No esperar más. Entre los químicos comunes de una quemadura tenemos el amoníaco, el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el cloro. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el cemento. ¿Dónde lo voy a encontrar? En la cal. ¿A dónde lo voy a encontrar? En el amoníaco. Ahí voy a encontrar todos estos componentes. Sodio, potasio, hidróxido de amonio, calcio y magnesio. Las quemaduras por ácidos son comunes: el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso, el ácido fluorhídrico, y la característica de estos ácidos es que provoca la coagulación del epitelio corneal. Por eso, en el momento que te cae, favorece a una coagulación del epitelio corneal. Y esta coagulación forma una barrera que permite que no pase hacia la cámara anterior. En cambio, en las quemaduras por álcalis son su rápida penetración dentro del ojo, y que esto debe ser en menos de minutos. Aquí tenemos chances de esperarnos, ¿sí? Su máxima lesión ocurre en los primeros minutos o horas. La complicación tardía de estos es la vascularización. Entonces, acuérdense que la que más grave es por álcalis. La más abundante es por álcalis. Y los que tienen mejor pronóstico es el ácido. Ahora se dice que las quemaduras por álcalis, los álcalis poseen un ion oxidrilo, que esto hace que aumente el pH de la lágrima. Al aumentar el pH de la lágrima, produce saponificación, y esta saponificación hace que penetre el ácido o el alcalino penetre más rápido hacia la cámara anterior. En cambio, los ácidos, en contacto con la lágrima, producen calor, producen carbonización, producen coagulación y depósito en las proteínas, haciendo que lo que va a hacer es una barrera para que no penetre hacia adentro. Y aquí tenemos los diferentes, miren. Los trabajadores de campo utilizan muchas sustancias químicas: el amoníaco, la cal viva, el cemento Cruz Azul, cualquier tipo de cemento, la gasolina, la batería. Todo esto incluye dentro de este capítulo, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una quemadura por yeso, el ojo va a tener un ojo rojo y una úlcera y una opacidad corneal. Los pacientes que tienen y que les cae una exposición por gas lacrimógeno, que es el bromuro de bencilo, produce esto, mire, una córnea blanquecina y vascularización de la córnea. Y esto te impide ver. Hablando de epidemiología, las quemaduras oculares representan del 7 al 18% de las lesiones en el ojo, o sea, es frecuente. En el trabajo representan el 3 al 4% de accidentes en el trabajo. La gran mayoría, el 84%, son quemaduras químicas. El 16% corresponde a las quemaduras térmicas. Los pacientes, los cirujanos de cirugía facial, de cirugía estéticas, también producen lesiones a nivel ocular, ¿no? En un 15 a 20%. Y recordar que las quemaduras más frecuentes es las alcalinas. Las de mejor pronóstico, el ácido. ¿Sí? Ácido alcalino 1 a 4. Los síntomas de estos pacientes van a tener lagrimeo, van a tener inyección conjuntival, van a tener inyección escleral,
van a tener defectos corneales, opacidad corneal, uveitis, glaucoma y se puede perforar. Todo esto serían las complicaciones que me puede llevar cuando un paciente tiene una quemadura por álcalisis, que son las más graves. Y aquí se dice, ¿cuáles son los síntomas de las quemaduras químicas en los ojos? Pues lo primero sería el dolor intenso en el ojo, la sensación de quemazón en el ojo y ojo lloroso. Por eso a estos pacientes tú le puedes poner analgésicos y no cede, y no cede. Le puedes poner 4 o 5 y no cede. Y le pones para que se duerma, ahí sí tranquiliza, ¿no? Y aquí vemos, mire, la característica de un paciente con quemadura por álcalis. Vemos toda la piel y párpados están quemados. Y aquí vemos, mire, la presencia de secreción y la córnea totalmente opaca. A estos pacientes, ¿qué le pasó? Punto y aparte, me quemé. Hasta ahí nada más. Y tú tienes que actuar en ese momento. Vemos una córnea totalmente opaca, ¿sí? Vemos una conjuntiva totalmente blanquecina, que esto me está hablando de isquemia. En el limbo está, está con selvas de isquemia, ¿no? Todo eso es pura isquemia ahí. Vemos un ojo rojo por quemadura, leve. Le ponemos fluoresceína y vemos la lesión a nivel de la córnea. Vemos la lesión opaca, mire, fíjense, a nivel de la córnea, que es quemadura. Vemos áreas blanquecinas que habla de isquemia. También tenemos zonas de hemorragia. Ahora, las lesiones químicas puede deberse por sustancias alcalinas o puede ser por sustancias ácidas. Ocasionan efectos devastadores y dramáticos sobre la superficie ocular, como se ve acá. ¿Sí? El peor pronóstico es si es bilateral, como el que vimos ahorita. Los álcalis tienen peor pronóstico por la facilidad de penetración hacia los tejidos. Alcanzan todo el segmento anterior y se van al segmento posterior. Los ácidos afectan superficialmente y tienen buen pronóstico. Eso sí, grábenselo. Las quemaduras más frecuentes son por álcalis. ¿Cuáles son las que tienen mejor pronóstico? Las de ácido. Y vemos, mire, un paciente que tiene una quemadura, toda la córnea está opaca, y aquí ya vemos signos de perforación, y aquí está perforado. Ahora vemos otra córnea que está por quemadura, está opaca, tiene hemorragias, zonas de isquemia. Aquí toda la conjuntiva vulvar tiene isquemia, y la córnea está opaca. Ahora, como número 1, ante un paciente que tiene una quemadura, sea por ácido o por álcalis, se intenta identificar el agente a través del interrogatorio. Eliminar el agente químico, y esto se tiene que hacer con un lavado enérgico, que puede ser 15 a 20 minutos, puede ser 1 hora, puede ser 3 horas, puede ser 5 horas, para que ese lavado que tú tienes, que estás haciendo, arrastre todas las sustancias que le cayó y el tejido necrótico que tiene. El lavado se hace con solución salina isotónica, en el caso de hidróxido de calcio. En el caso de cal viva, debe hacerse con solución glucosada. Y además debe debridarse y extraer todas las partículas insolubles y tejido muerto. Eso se tiene que hacer. Pero el lavado debe ser enérgico. Si yo no tengo solución fisiológica, uso la solución glucosada, sea lo que sea. Y si no tengo solución fisiológica y no tengo solución glucosada, entonces le pongo agua. ¿Sí? La prevención de las complicaciones. Hay que evitar la vascularización, hay que evitar la opacidad de la córnea, como lo vieron, y esto se logra con la aplicación de esteroides. Y debe ser cierto límite, de 10 a 14 días, y de ahí se retira. Evitar el simbléfaro, y esto lo hago haciendo un injerto de mucosa labial o vaginal, para evitar el simbléfaro. Las infecciones que van a suceder las tengo que prevenir y poniendo antibióticos tópicos. La opacidad de la córnea se hace por medio de trasplantes de la córnea.
La lesión permanente está determinada por la naturaleza de la concentración y el tiempo que transcurre y efectúas la limpieza. Por eso se tiene que hacer inmediatamente. Evitar la uveitis, evitar el glaucoma, evitar la perforación y aplicar midriáticos. Si me corta, nos vamos. Si nos corta, nos vamos. Y aquí tenemos la perforación corneal, mire, como complicaciones. El simbléfaro, una adherencia. Vemos la opacidad de la córnea, de la catarata, del cristalino. Vemos la presencia de un glaucoma. Vemos que las pestañas se meten hacia adentro, que llamamos triquiasis. El entropión, cuando el borde del párpado se va hacia adentro. Tisis, cuando el ojo está atrófico, como sucede aquí. Una infección intraocular, ojo seco y catarata. Esas serían las complicaciones de estos pacientes. Y entonces, lo que se recomienda mucho es el lavado. Si no tengo solución fisiológica, le hago con solución glucosada. Y si no tengo, le hago con agua. Pero debo tener. Ahora, esto es es cansado estar haciendo lavado. Nosotros, cuando estaba en la residencia, me ponían 2, 3 horas y lo único que yo hacía es llevarlo a la llave y colocarlo. Y decirle al familiar, usted lo va a detener y le va a estar abriendo la llave. Así, para que se haga bueno. Y daba buenos resultados. ¿Sí? ¿Cómo actuar ante las causticaciones oculares? La primera conducta y la más importante es el lavado. El lavado, que puede ser con solución fisiológica, puede ser con solución glucosada y también puede usarse el agua corriente, porque aquí ya lo vimos. ¿Sí? Porque lo importante aquí en esto, lo importante del lavado es acortar la duración del contacto del ojo para que se normalice el pH. Y con esto logras muchísimo al paciente, ¿no? Ahora, cuando yo tengo un paciente que llega con una quemadura, le tengo que poner un anestésico, le tengo que poner fluoresceína para saber qué tanto se lesionó la córnea. Y al mismo tiempo que tengo que tomar el pH de la conjuntiva. Y el pH de la conjuntiva normalmente es de 6.8 a 7.4. Y entonces ya me tengo que intervenir al lavado. Pero si yo encuentro con un pH tiene mayor de 11.5, desde ese momento le digo al paciente, tiene usted un mal pronóstico para esto.